Tengo 28 años y descubrí a mi hermana besando a mi novio. Faltaba solo una semana para su boda. Mi hermana, Valeria, tiene 26. Mi novio, David, 29. Y yo estaba atrapada en medio de su traición. Todo empezó de forma sutil. Noté que el comportamiento de Valeria con David era extraño. Al principio eran comentarios inocentes. Se reía demasiado fuerte de sus chistes, incluso cuando no tenían gracia. Yo intentaba no darle importancia. Pensaba que solo eran los nervios de la boda. Pero pronto las cosas empeoraron. Empezó a buscar excusas para tocarlo. Una mano en su brazo, un roce accidental al pasar. Eran gestos pequeños, pero inconfundibles. Mis ojos la seguían. Veía cómo lo miraba cuando él no se daba cuenta, y mi estómago se revolvía con una extraña inquietud. Una noche, después de una cena familiar, no pude más. Le pregunté a David, ¿te has dado cuenta de cómo actúa Valeria contigo? Él me miró confundido. ¿De qué hablas?, respondió. Le expliqué todo, las risas, los toques, las miradas. Él solo se encogió de hombros. Creo que estás exagerando, me dijo. Probablemente solo está emocionada por todo. No es nada. Sus palabras no lograron calmarme. Para mí no se sentía como nada. Me sentía sola y paranoica. Empecé a vigilar cada uno de sus movimientos. En una barbacoa familiar, los vi. Estaban hablando en un rincón del jardín, demasiado cerca. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, se separaron bruscamente. Esa noche la discusión con David fue peor. Le dije que Valeria prácticamente se le estaba lanzando encima. Él se enfadó. ¿Qué esperas que haga? Es tu hermana, me gritó. Insistió en que yo estaba viendo problemas donde no los había. Me hizo sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Todos me trataban como si yo fuera la exagerada. Mis padres, mi hermana, incluso mi propio novio. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si de verdad estaba equivocada? Una semana antes de la boda, fui a casa de mis padres. Al acercarme, escuché unas voces que venían del jardín. La curiosidad me pudo. Me acerqué en silencio y miré detrás de unas plantas grandes. Y entonces los vi. Mi hermana Valeria y mi novio David se estaban besando apasionadamente. Las piernas de ella rodeaban la cintura de él. Su mano estaba debajo de la blusa de ella. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron mi presencia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire desapareció de mis pulmones. Mi mundo entero se derrumbó en ese instante. Todos me habían dicho que estaba loca, pero ahora tenía la prueba. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. El prometido de mi hermana, Marco, merecía saber la verdad. Y yo misma me aseguraría de que la supiera. Fin del monólogo. Aquí tienes la continuación de la historia en formato de monólogo. Intenté convencerme a mí misma de que solo eran imaginaciones mías. Mi novio, Marcos, me lo había dicho claro. Amor, estás exagerando. Laura solo está nerviosa por la boda, es todo. Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero solo encendieron más mis alarmas. Era mi hermana, la conocía mejor que nadie. Y esa no era su emoción nerviosa habitual. Detrás de sus sonrisas había algo más, algo que no lograba descifrar. Así que decidí observar. Unos días después, mis padres organizaron una cena familiar para celebrar el compromiso. Desde el momento en que Marcos y yo llegamos, sentí una tensión extraña en el aire. Laura no se separaba de él. Si Marcos contaba un chiste malo sobre su trabajo, de esos que yo ya había escuchado 1000 veces, ella soltaba una carcajada tan fuerte y melodiosa que hasta mis padres la miraban extrañados. «Ay, Marcos, qué gracioso eres siempre», decía, y le daba un golpecito amistoso en el hombro que duraba un segundo de más. «Sor». La vi sentarse a su lado en la mesa, tan cerca que sus rodillas se rozaban por debajo del mantel. Marcos contaba una anécdota nuestra, de nuestro primer viaje juntos, una broma interna que solo nosotros dos entendíamos. Y de repente, Laura se rió. No con una risa educada, sino con una risa cómplice, como si ella también hubiera estado allí, en esa playa, compartiendo ese momento. La sangre se me heló. Marcos la miró y solo sonrió, ajeno a todo. Aproveché un momento en que fuimos a la cocina para decirle en voz baja, ¿no te parece que Laura está
¿Rara? Él suspiró, visiblemente cansado del tema. Cielo, es tu hermana. Está feliz por nosotros, por su boda. Es inofensivo, de verdad. Deja de buscarle tres pies al gato. Me sentí tan estúpida, tan paranoica. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que eres la única persona en la habitación que ve la realidad? Como si todos los demás estuvieran viendo una película completamente diferente a la tuya. Volví a la mesa sintiéndome derrotada y me senté en silencio. Traté de creérmelo. De verdad que sí. Pensé que quizás los celos o el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero entonces, mientras mi padre proponía un brindis por los futuros novios, ocurrió. Levanté la vista justo a tiempo para verlo. No fue una palabra, no fue un roce. Fue una mirada. Una mirada rápida que Laura le lanzó a Marcos por encima de su copa de vino. Él le devolvió el gesto, una microexpresión, casi imperceptible. No era una mirada de un cuñado a su futura cuñada. Era una mirada cargada de secretos, de algo prohibido. En ese segundo, el mundo se detuvo. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Ya no era una sospecha. Era una certeza helada que me recorrió de pies a cabeza. Ya no podía seguir negándolo ni un segundo más. Tenía que saber qué estaba pasando, aunque la verdad fuera a destrozarme por completo. Y en ese preciso instante, supe exactamente por dónde iba a empezar a buscar. La música de la fiesta familiar se había apagado hacía horas, pero el ruido en mi cabeza era ensordecedor. No podía quitarme de la mente esa imagen. Leo y mi hermana Clara, acurrucados en el rincón más oscuro del jardín. La forma en que se separaron de golpe en cuanto aparecí fue como una descarga eléctrica. Esperé a que estuviéramos solos en la habitación, con la única luz de la lámpara de noche, para preguntarle. Intenté que mi voz sonara tranquila, casual, aunque por dentro temblaba. Oye, ¿de qué hablabais tú y Clara con tanto secreto en el jardín? Al principio, Leo soltó una risita nerviosa, como si mi pregunta fuera una tontería. Ah, eso. Nada importante de verdad. Solo detalles de la boda. Hizo una pausa buscando una excusa plausible. La selección de música, ya sabes. ¿La música? La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Le dije que su lenguaje corporal no parecía precisamente el de dos personas hablando de canciones, que la forma en que se apartaron bruscamente no era normal. Ahí fue cuando su actitud cambió. Se puso a la defensiva, frustrado. La conversación se convirtió en una discusión en toda regla. Le exigí que pusiera límites claros con Clara, que su comportamiento era inapropiado y me estaba haciendo daño. Su respuesta me dejó helada. Me miró con frialdad y me espetó. ¿Límites? No hay nada que aclarar porque estás viendo problemas que no existen. Cada palabra era un golpe. Me acusó de ser paranoica, de exagerar, de inventarme dramas donde no lo sabía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Empecé a dudar de mi propio juicio, de lo que había visto con mis propios ojos. No sé si alguna vez os habéis sentido así, como si vuestra propia intuición os estuviera traicionando, solo porque la persona a la que amáis insiste en que estáis locos por sentir lo que sentís. Le rogué una vez más, con la voz rota, que por favor hiciera algo, que hablara con ella, que me demostrara que yo le importaba. Su respuesta final fue la que me rompió por completo. ¿Qué esperas que haga exactamente? Es tu hermana. Después de decir eso, se dio la vuelta, dándome la espalda, y se tapó con la manta. Fin de la conversación. Me quedé sentada en el borde de la cama, en la oscuridad, sintiendo cómo la rabia y la impotencia me quemaban por dentro. Me sentí completamente sola, invalidada y traicionada por la persona que se suponía que debía protegerme. En ese momento lo entendí todo. Leo no iba a ser mi aliado en esto. De hecho, parecía que ya había elegido su bando. Y si él no iba a hacer nada, entonces solo me quedaba una opción, por mucho que me aterrorizara. Si quería la verdad, tenía que ir directamente a la fuente del problema, a la persona que lo originó todo. Tenía que hablar con mi propia hermana. Estaba decidida. No podía seguir ignorando esa horrible sensación en el pecho cada vez que veía a mi hermana Clara cerca de mi novio, Marcos.
Le escribí para vernos en ese pequeño café del centro, el que nos encantaba desde niñas, esperando, rezando, para que todo fuera solo una estúpida idea mía. Mi corazón latía con fuerza mientras la esperaba, pero una parte de mí todavía albergaba la ilusa esperanza de estar equivocada. Cuando llegó, sonriendo como si nada, respiré hondo y fui directa al grano. Clara, necesito que seas honesta conmigo, le dije, con la voz temblándome un poco. La forma en que te comportas con Marcos no es apropiada. Es irrespetuoso y tiene que parar. Su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de fría incredulidad. ¿Perdona? Dijo, y su tono me heló la sangre. Intenté explicarme, darle ejemplos de sus miradas, de sus roces accidentales, pero ella no me dejó terminar. Empezó a levantar la voz, llamándome ridícula, paranoica y celosa, justo en medio de la cafetería. La gente nos miraba, y yo solo quería que me tragara la tierra. Estás tan insegura que ves fantasmas donde no los hay, me espetó. Y entonces, con una crueldad que nunca le había visto, soltó la frase que me rompió por dentro. Si no puedes confiar en tu propia hermana, ese es tu problema, no el mío. Se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás con un ruido seco, y se marchó furiosa, dejándome sola y humillada. Me quedé allí, temblando, sintiendo las miradas de todos clavadas en mí. No habían pasado ni 10 minutos cuando mi teléfono sonó. Vi el nombre de mi madre en la pantalla y sentí un pequeño alivio, pensando que me llamaba para consolarme. ¡Qué ingenua! La voz de mi madre era puro hielo. Mi padre tomó el teléfono casi de inmediato y me gritó con una furia que me dejó sin aliento. ¿Cómo puedes acusar a tu propia hermana de algo así? Clara los había llamado, por supuesto. Les había contado su versión de la historia, una donde yo era la villana desquiciada. Me acusaron de ser una egoísta, de estar destruyendo la familia por mis celos enfermizos. Me exigieron que llamara a Clara inmediatamente y le pidiera perdón. De rodillas, si es necesario, dijo mi madre antes de colgar. Apoyé el teléfono en la mesa, con la mano temblorosa. En menos de una hora, lo había perdido todo. Mi hermana me odiaba, mis padres me consideraban un monstruo, y Marcos ni siquiera respondía a mis mensajes. Estaba completamente sola, señalada por mi propia familia. No sé si alguna vez han sentido eso. Ese momento en que las personas que más amas te miran como si fueras un extraño, como si de repente hablaras un idioma que no entienden, y ni siquiera sabes cómo defenderte, porque tu verdad, en sus oídos, suena a locura. Me habían abandonado, me habían llamado loca, me habían convertido en la mala del cuento, pero mientras me hundía en esa sensación de absoluta desesperación, no tenía ni la más remota idea de que el verdadero golpe aún no había llegado. Estaba a punto de descubrir una verdad mucho más dolorosa de lo que jamás pude haber imaginado. Faltaba exactamente una semana para mi boda. Justo 7 días. Estaba tan emocionada que decidí pasar por casa de mis padres para dejar las últimas cajas con la decoración. La casa estaba en silencio, o eso parecía al principio. Dejé las llaves en la entrada y sentí esa calma familiar que siempre me había gustado. Pero mientras dejaba las cajas en el salón, oí algo. Parecían susurros que venían del jardín trasero. Pensé que serían mis padres, así que fui a saludarlos, contenta de darles una sorpresa. Con cada paso que daba, las voces se hacían más claras. No eran ellos. Una de las voces era masculina, profunda y demasiado familiar. La otra era la risa de mi hermana, Elena. Me acerqué de puntillas a la puerta de cristal que daba al patio, sintiendo una extraña punzada en el estómago. Mi corazón empezó a latir con una fuerza terrible, como si me estuviera advirtiendo de algo. ¿Qué hacían ellos dos solos aquí? Me asomé con cuidado, escondiéndome detrás del marco de la puerta. Y entonces los vi. Estaban junto al viejo rosal de mi madre. Parcialmente ocultos, sí, pero no lo suficiente. Era él, mi prometido, Marco. Y no estaba solo. Tenía a mi hermana Elena contra la pared del jardín. Se estaban besando. No, devorando.
Sus piernas estaban enrolladas en su cintura, sus manos enredadas en el pelo de él. La imagen era tan cruda, tan inconfundible, que mi mente simplemente se negó a procesarla por un segundo. El mundo se detuvo. Todo se volvió borroso y silencioso, excepto esa escena imposible. ¿Alguna vez has sentido cómo el tiempo se congela en el peor segundo de tu vida? Es como si tu alma saliera de tu cuerpo y te observara desde fuera, impotente. No sé de dónde saqué el aire, pero un grito salió desde lo más profundo de mi ser. Un grito que rasgó el silencio del jardín. ¿Qué diablos es esto? Se separaron de golpe, como si los hubiera electrocutado. Sus caras. Nunca, jamás olvidaré sus caras. El pánico puro en los ojos de Marco, el hombre que me había prometido amor eterno. La culpa transformando el rostro de mi propia hermana, que me miraba como si hubiera visto un fantasma. Elena se bajó de él torpemente, tartamudeando, mientras se arreglaba el vestido. Marco dio un paso hacia mí, con las manos levantadas, como si se rindiera. Cariño, no es lo que parece. ¿Que no es lo que parece? Era exactamente lo que parecía. Era la confirmación de cada sospecha que había ignorado, de cada pequeña mentira que me había tragado durante meses. La loca paranoica, la celosa exagerada. Al final, tenía razón. No pude escuchar más. Sentí como si mi corazón se hubiera roto en 1 millón de pedazos afilados. El dolor era físico, me ahogaba. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, ignorando sus gritos desesperados llamando mi nombre. ¡Espera! ¡Déjame explicarte! Sus voces se mezclaban en un eco horrible que me perseguía. Salí de esa casa y no paré de correr hasta que llegué a mi coche. Me senté al volante, temblando, ahogándome en mis propias lágrimas. La boda, el futuro, mi familia, todo se había derrumbado en un instante. Pero mientras el shock inicial daba paso a una rabia helada y cristalina, tomé una decisión. No, no iba simplemente a cancelar la boda. Iba a ser mucho peor que eso. Ellos querían una boda inolvidable, ¿verdad? Pues juro por mi vida que se la iba a dar. Aquí tienes el monólogo para el bloque 5. Salí de allí como si me persiguiera el diablo, con el corazón hecho pedazos y la imagen de ellos dos grabada a fuego en mi mente. Mi único pensamiento era alejarme, desaparecer por completo. Cogí la primera habitación de hotel que encontré, un lugar anónimo donde nadie pudiera encontrarme. Lo primero que hice fue sacar el móvil y escribirle a Daniel el mensaje más corto y definitivo de mi vida. Hemos terminado. No intentes contactarme de nuevo. Envié el texto y sin esperar respuesta, apagué el teléfono. Corté toda conexión con ese mundo que se acababa de hacer añicos. Pasé los siguientes días en una especie de limbo, encerrada entre 4 paredes desconocidas. Apenas comía, apenas dormía. La traición era como un veneno que corría por mis venas, paralizándome por completo. Pero poco a poco, entre la rabia y el dolor, una idea terrible comenzó a abrirse paso. Había otra víctima en esta historia. Alguien que caminaba felizmente hacia el altar, sin saber que estaba a punto de casarse con una mentira. El prometido de mi hermana Laura, Jacobo. Sabía que tenía que decírselo. No era por venganza, o al menos no solo por eso. Era una cuestión de pura y dura justicia. Él merecía saber la verdad antes de cometer el mayor error de su vida. Con manos temblorosas, busqué su número y marqué, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Cuando contestó, las palabras salieron atropelladamente de mi boca. Le conté todo, desde mis primeras sospechas hasta la horrible escena que presencié en el jardín, sin omitir ni un solo detalle doloroso. Y entonces, silencio. Un silencio largo, pesado, que se podía cortar con un cuchillo. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, pero nada más. Cada segundo que pasaba, mi corazón latía más fuerte, esperando un grito, una acusación, algo. Finalmente su voz sonó, pero no como esperaba. Era fría, controlada, casi robótica. Gracias por decírmelo, dijo, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Gracias. ¿Solo eso? ¿Alguna vez has esperado una explosión de ira y en su lugar
¿Te has encontrado con un silencio que te congela por dentro? Fue exactamente eso lo que sentí en ese momento. Los días siguientes fueron una tortura. No hubo más llamadas, ni mensajes, nada. El silencio de Jacobo era un abismo que me devoraba. La boda de mi hermana Laura se acercaba peligrosamente y yo empecé a temer lo peor. Comencé a pensar que no me había creído, que se había puesto de su lado y que ella se saldría con la suya, celebrando su boda de ensueño como si nada hubiera pasado. Pero lo que yo no sabía era que ese silencio no era de inacción. Era el silencio de un hombre que estaba procesando la verdad y planeando su siguiente movimiento. Y la sorpresa que Jacobo estaba preparando iba a superar cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar. Estaba en mi cocina, preparando un café, intentando ignorar el zumbido de mi móvil sobre la encimera. Pero la insistencia era tal que supe que algo no iba bien. Era mi prima Ana. Apenas descolgué, su voz, agitada y casi en un susurro gritado, me golpeó como un latigazo. «No te vas a creer lo que acaba de pasar». Le pregunté qué ocurría, imaginando un accidente, un desastre, cualquier cosa menos lo que estaba a punto de contarme. «Estoy en la boda de Clara», me dijo, y pude oír de fondo un murmullo tenso, como el de un teatro justo antes de que se desate la tragedia. Mi corazón empezó a latir más rápido. Todo estaba listo. La iglesia abarrotada. Clara, mi otra prima, parecía una princesa sacada de un cuento con su vestido blanco. Ana me contó que el cura acababa de hacer la gran pregunta, esa que todos esperábamos. Había un silencio expectante, cargado de emoción contenida. Pero en lugar del dulce «sí quiero», de Clara, fue Leo, el novio, quien se adelantó y cogió el micrófono del atril. La gente sonrió confundida, probablemente pensando que iba a dedicarle unas palabras románticas. Pero su rostro no era el de un hombre enamorado. Estaba pálido, con una expresión de acero. Se hizo un silencio sepulcral cuando sus primeras palabras resonaron en la iglesia. «Lo siento, pero no puedo». La confusión se transformó en shock. Y entonces, con una calma aterradora, soltó la bomba que hizo temblar los cimientos de nuestra familia. «No puedo casarme con alguien que ha traicionado a su propia hermana y ha destrozado su vida». Por un segundo, nadie respiró. Ana me explicó que la revelación cayó como una losa sobre los invitados. Resulta que Clara, la novia perfecta, la hermana mayor ejemplar, se había estado acostando con el prometido de su hermana pequeña, el hombre con el que su hermana iba a casarse el año que viene. ¿Sabes ese momento en el que el aire se vuelve tan denso que parece que puedes tocarlo? Ese silencio incómodo cargado de pensamientos que nadie se atreve a decir en voz alta. Eso fue lo que pasó justo antes de que se desatara el caos. Ana me describía los jadeos de asombro, los murmullos que crecían como una marea. Y Leo, sin una sola mirada atrás, se dio la vuelta. Caminó por el pasillo con paso firme y abandonó la iglesia. Dejó a Clara sola en el altar, con el velo cubriéndole la cara, llorando a lágrima viva frente a 200 personas. El vestido de novia de ensueño de repente parecía un disfraz humillante. El cuento de hadas se había convertido en una ejecución pública. Colgué el teléfono con el corazón a 1000 por hora, con la voz de Ana todavía resonando en mi cabeza. La venganza de Leo había sido espectacular, sí, y brutalmente eficaz. Pero la verdad había salido a la luz de la forma más dramática y pública posible. La explosión había terminado, pero ahora empezaba lo peor. ¿Qué significaba esto para nuestra familia? Ahora completamente rota y expuesta ante todos. Esto no era el final, esto era solo el principio de la verdadera tormenta. Recibí la llamada de mi madre un martes por la tarde. Su voz era un susurro roto, apenas audible, y solo dijo 2 palabras. Era verdad. Mateo había confesado todo, y en ese instante el mundo se detuvo. Por un segundo sentí una oleada de ¿victoria? Sí, una amarga victoria. Tenía razón. No estaba loca, no estaba exagerando. No era la celosa paranoica que todos, incluida mi propia hermana, habían pintado. Yo tenía razón, pero esa reivindicación se desvaneció tan rápido como llegó, dejando un sabor a ceniza en mi boca, porque inmediatamente después pensé en ella,
en Clara. La verdad había salido a la luz, sí, pero el precio era nuestra relación. No hemos hablado desde ese día. Le he enviado mensajes. He llamado solo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier acusación. El vínculo que creía inquebrantable se ha hecho añicos. Mi casa se convirtió en un campo de minas emocional. Mis padres discuten en voz baja cuando creen que no los oigo, tratando de decidir de qué lado estar, cómo gestionar un desastre que nadie pidió. El alivio de la verdad no trajo paz, trajo una guerra silenciosa a mi familia, una crisis que nos ha separado en lugar de unirnos. La verdad no era una solución mágica, era una bomba. Nunca quise que terminara así. ¿Alguna vez te ha pasado? Sentir que por fin tenías la razón, pero darte cuenta de que el precio de esa verdad era sentirte completamente solo. Mateo está fuera de mi vida, y eso es un alivio inmenso, el único punto de luz en todo esto. Pero el resto es un campo de ruinas. Durante meses imaginé que la verdad sería como una luz brillante que arreglaría todo, que expondría al mentiroso y nos uniría a los demás. Pero no fue una luz, fue una demolición. Demolió mi relación con mi hermana, la confianza en mi familia, la imagen que tenía de las personas que amaba. Y en medio de este caos, de esta tristeza tan profunda, aprendí algo que nadie podrá quitarme jamás. La lección más importante de mi vida, escrita con el dolor más agudo que he sentido. Confía en tu instinto. Confía en esa voz interior que te susurra que algo no está bien, incluso cuando el mundo entero te grita que te calles. Y escucha esto, no permitas que nadie, ni siquiera la gente que más quieres, te manipule para que dudes de tus propias impresiones. Tu percepción es tuya y es válida. Defenderla puede ser el acto más solitario y aterrador, pero es el único camino para no perderte a ti mismo. La verdad me ha costado casi todo. El camino para sanar será largo, lo sé, pero por primera vez desde que empezó esta pesadilla, siento que por fin puedo empezar a avanzar, libre del peso de ese secreto que me ahogaba cada día. La pregunta ahora es, ¿cómo se reconstruye una vida desde las ruinas? Porque una cosa es ser libre, y otra muy distinta es saber qué hacer con esa libertad. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para resumir, conectar emocionalmente y crear una intriga poderosa para el futuro. El tono es íntimo, reflexivo y cargado de emoción contenida, como si se estuviera compartiendo un secreto final después de una larga confesión. Y así, con la boda de ensueño convertida en una pesadilla pública, la historia de esta traición llega a su punto más álgido. La venganza de Mark en el altar no fue solo el final de su relación con Sarah, fue la explosión que hizo añicos a una familia entera. Hemos recorrido un camino lleno de intriga y dolor. Vimos cómo gestos que parecían inocentes eran en realidad la punta del iceberg de una traición devastadora. Fuimos testigos de cómo a nuestra protagonista la llamaron paranoica, loca, egoísta. La manipularon hasta el punto de hacerla dudar de su propia cordura. Pero su instinto, esa voz interior que todos tenemos, le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Y, como vimos, no se equivocó ni un poco. La verdad salió a la luz, sí, y la sensación de ser reivindicada frente a todos los que la juzgaron debe ser poderosa. Pero, ¿a qué costo? Es una victoria terriblemente amarga, ¿no creen? Te deja con un nudo en la garganta y una pregunta flotando en el aire. Porque su hermana, su propia sangre, la traicionó de la peor manera posible. Su novio, el hombre que amaba, Tom, le mintió en la cara una y otra vez. ¿Y su familia le dio la espalda precisamente cuando más los necesitaba, eligiendo la comodidad de una mentira sobre la dolorosa verdad de su hija. Ahora Sara está humillada públicamente. Tom ha desaparecido del mapa y los padres enfrentan la indiscutible vergüenza de saber que se equivocaron de la forma más cruel. Nuestra protagonista ha sido justificada, pero está completamente sola, recogiendo los pedazos de la vida que le destrozaron. Podríamos pensar que este es el final del camino, el momento de empezar a sanar, de cerrar este capítulo tan oscuro y seguir adelante. Pero,
¿Y si les dijera que la historia, en realidad, no ha terminado? Justo cuando el polvo comenzaba a asentarse, cuando el silencio se volvía casi soportable, ella recibió un mensaje en su teléfono. La notificación iluminó la pantalla en medio de la noche. No era de Tom suplicando perdón, tampoco de sus padres intentando enmendar su error con una disculpa tardía. Era de Sara, y lo que decía ese mensaje, créanme, lo que su hermana le escribió no fue una disculpa. No había ni una pizca de arrepentimiento. Fue algo completamente inesperado, algo que vuelve a poner todo de cabeza y demuestra que, a veces, la verdadera pesadilla no es la traición en sí, sino lo que viene justo después. La guerra entre estas hermanas está lejos de terminar, y el próximo movimiento de Sara es algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto.